La familia se declaró en bancarrota y mi padre me obligó a un matrimonio concertado. Pusieron sus miras en el amable y refinado hermano mayor, pero yo me sentía atraída por el volátil e impredecible menor. Ethan me acorraló en la habitación, agarrándome la muñeca y exigiendo fríamente: «Ivy, ¿te has vuelto loca? Deberías casarte con mi hermano». Miré al hombre que tenía delante, quien en mi vida pasada casi enloqueció y arriesgó su vida para vengarme después de mi muerte. «No me gusta Henry, me gusta Ethan». En cuanto terminé de hablar, todos en la mesa del comedor cambiaron sus expresiones al unísono. «Niño». Mi madre me tiró con fuerza, diciendo: «¿De qué tonterías estás hablando?». Mi padre frunció el ceño con fuerza y, bajando la voz, me dijo que no armara un escándalo. Para ellos Henry era excepcional en todos los sentidos. Ethan, en cambio, era todo lo contrario, frenético, violento y un fracaso. Al oír mis palabras, Ethan, sentado en diagonal frente a mí, pareció atónito, y el tenedor que tenía en la mano cayó ruidosamente sobre el plato. Solo Henry apenas mantuvo la compostura, forzando una sonrisa forzada. «Eso tampoco está mal, es bueno». Los rostros del señor y la señora Douglas a nuestro lado palidecieron, pero no dijeron ni una palabra. Después de todo, aunque mi familia estaba en bancarrota, mi padre aún conservaba su puesto en el mundo de la bolsa. Y la familia Chow se encontraba en una etapa crítica de un proyecto importante, así que, naturalmente, no podían permitirse romper lazos con nosotros. «Comamos primero, la comida se está enfriando». Recordando que Ethan parecía tener problemas estomacales desde pequeño, dije con ligereza. Nadie en la mesa emitió un sonido, y uno a uno bajaron la cabeza. Ethan, aún más hosco, hundió la cabeza en la comida como si no hubiera comido en siglos. Me dieron ganas de reír y no pude evitar torcer la comisura de la boca. «Ethan, ¿cuánto tiempo sin verte?». La comida fue previsiblemente desagradable. Al final solo Ethan y yo seguíamos comiendo, uno tranquilamente, el otro devorando su comida como si se muriera de hambre. Ninguno se atrevió a levantar la vista. Miré a Ethan, que mantenía la cabeza gacha, luego me levanté y le dije que necesitaba ir al baño. Me dirigí a la esquina con la facilidad que me daba la práctica. Pero justo cuando terminaba de lavarme las manos y estaba a punto de irme, una figura alta entró rápidamente. «¿Qué quisiste decir con lo que acabas de decir?». Ethan frunció el ceño profundamente, apoyado en la pared con una expresión sombría mientras me preguntaba. Incliné la cabeza y le sonreí. «No me gusta Henry. Me gustas tú. Si tengo que casarme con alguien por el bien de la alianza, elijo casarme contigo». Ethan se quedó atónito, mirándome como si fuera idiota. «No te gusta Henry, pero yo sí». «¿Estás loca?». Torcí la comisura de la boca sin palabras. Después de todo, para Ethan, dondequiera que estuviera su hermano, solo era un personaje secundario. ¿Cómo podía alguien desagradar a su hermano y elegirlo a él? Antes de que pudiera responder, la expresión de Ethan se ensombreció como si estuviera seguro de que estaba jugando con él. Al instante siguiente golpeó con fuerza la pared a mi lado con el puño, con una mirada feroz. «Ivy, no me importan tus intenciones, aléjate de mí. Si no, me aseguraré de que sepas lo que significa realmente el arrepentimiento. ¿Entiendes?». Miré al hombre frente a mí, con el rostro tormentoso, y de repente, recuerdos del Ethan de mi vida anterior me asaltaron la mente. 3 días después de mi muerte, mi cuerpo destrozado quedó abandonado en la morgue. Fue él quien me encontró con lágrimas cayendo gota a gota sobre mí, finalmente abrazándome con los ojos enrojecidos. Me dijo: «Ivy, no tengas miedo. Te llevaré a casa y nunca dejaré que nadie te vuelva a hacer daño». De repente todo se volvió borroso ante mis ojos y temblé sin control. Al ver esto, un destello de pánico brilló en los ojos de Ethan, e instintivamente intentó poner distancia entre nosotros. Tú al instante siguiente lo agarré del cuello y lo acerqué a mí, mis labios casi rozando la comisura de su boca. «Ethan, porque puedo gustarte a ti, pero tú no. Me vas a gustar de todas formas». Ethan estaba estupefacto con los ojos abiertos, levantando las manos en señal de rendición, temeroso de tocarme. Yo nunca dije que me gustaras, maldita sea. ¿De verdad no te gusto? Lo miré sin pestañear, luego curvé lentamente la comisura de mis labios. Mis dedos recorrieron su cuello, deslizándose por su pecho, cintura y estómago,
luego lancé una mirada suave hacia abajo. ¿Y entonces qué haces exactamente? Con un golpe sordo, el cuello de Ethan se sonrojó hasta la raíz de las orejas. De repente me apartó. ¿Estás loca? Sus ojos estaban llenos de pánico, con el pelo erizado mientras retrocedía rápidamente medio metro. Me señaló y me advirtió que no me acercara. Así que me paré contra la pared, con la misma indiferencia que un cerdo muerto sin miedo al agua hirviendo, y dije: ¿qué te pasa? Simplemente me caes bien. Tus padres me pidieron que eligiera, y te elegí a ti. Eres completamente irrazonable. La ira de Ethan le oscureció la frente, frunció el ceño al preguntarme si estaba loca. Me reí aún más fuerte: sí. Tengo una enfermedad que me dice que moriré sin ti. Ethan espetó furioso, con las orejas rojas como si sangraran. Ethan, ¿qué pasa? En ese momento, la voz de Henry llegó de repente desde la sala. La expresión de Ethan cambió ligeramente y me lanzó una mirada de advertencia. No me gustas. No digas nada de que me elegiste cuando te vayas. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue, no a la sala, sino rápidamente arriba. Observé su huida de regreso con un dolor amargo e indescriptible extendiéndose por mi corazón. Este era el hombre que en su última vida tuvo una muerte espantosa por mí. El banquete de emparejamiento terminó en discordia, y cuando llegué a casa, mis padres no pudieron evitar regañarme. Dijeron que estaba cegada por la estupidez. Henry tenía tan buenas cualidades, pero yo me fijé en Ethan. Creo que uno simplemente no sabe lo que le conviene. Mi papá estaba furioso. Mi mamá intentó calmarlo y me sugirió que invitara a Henry a salir solo otro día para disculparme y tratar de fortalecer nuestra relación. Al ver a mi propia sangre frente a mí, me dolió un poco el corazón. Papá, mamá, ¿y si les dijera que Henry no es más que un imbécil hipócrita? ¿Seguirían insistiendo en que me case con él? Mi mamá hizo una pausa, frunciendo el ceño. Eso es imposible. El hijo mayor de la familia Chow ha sido conocido por su excelencia desde niño. ¿Cómo podría ser hipócrita? Tienes que ser obediente. Ese Ethan tiene mal carácter y ninguna habilidad, incluso podría ser hijo ilegítimo de la familia Chow. ¿Qué futuro podrías tener con él? Quédate con Henry, y toda la riqueza de la familia Chow será tuya algún día. Al escuchar los consejos sinceros e insistentes de mi madre, de repente tuve un recuerdo vago. En mi vida anterior, cuando Henry abusó de mí y me golpeó casi hasta la muerte, también me instaron a soportarlo. Pero no tenían ni idea del tormento que sufrí. En apariencia Henry parecía refinado, elegante y excepcional, pero en privado, era un maníaco violento y paranoico. Criado bajo la opresiva presión de sus padres, se esforzó por sobresalir a toda costa. Todo el resentimiento y el dolor acumulados finalmente se transformaron en violencia en privado. Cada vez que llegaba borracho a casa, me daba palizas brutales y descargaba su furia contra mí. Los padres de la familia Chow eran bestias disfrazadas de humanos, no solo lo toleraban, sino que también lo ayudaban a amenazarme. Una vez intenté pedirles ayuda a mis padres, pero solo recibí sus frías reprimendas. Con el tiempo el abuso de Henry se intensificó. Cansado de atormentarme, me arrastró a los círculos sociales del mundo empresarial. Me sentí más muerta que viva. Al borde del colapso, perdí la cordura. Orquestó un accidente para quitarme la vida y cobró una cuantiosa indemnización del seguro. Luego actuó con hipocresía para ganarse la reputación de esposo devoto. Después de mi muerte, mis padres ni siquiera pensaron en investigar la verdad. Solo Ethan. Tras mi muerte explotó como un loco poco a poco, paso a paso, llevando a quienes me hicieron daño a un callejón sin salida. Al final, retuvo mis cenizas y se lanzó al mar. Cerrando los ojos, mi corazón se enfrió poco a poco. En esta vida, solo quiero a Ethan. Me aferré a Ethan, siempre con la excusa de buscar a Henry para encontrarlo. Estaba siempre molesto, frunciendo el ceño y ahuyentándome varias veces. Con el tiempo simplemente empezó a evitarme. Pero habiendo vuelto a vivir esta vida, lo conocía lo suficientemente bien como para encontrarlo fácilmente en el club de carreras. Vestía un mono negro de carreras con hombros anchos, cintura estrecha, piernas largas, y su figura se exhibía en todo su esplendor. Era mucho más impactante que llevar pantalones de chándal grises.
Entrecerré los ojos, apreté los dientes y mascullé una maldición sobre su falta de decencia. Di un paso al frente y vi a algunos hombres y mujeres a su alrededor. Una de las chicas estaba a punto de abrazarlo. Me acerqué, levanté la mano y la rodeé con ella el cuello de Ethan. Lo siento, a mi prometido no le gusta que otras mujeres lo toquen. Con esa frase, las expresiones de todos cambiaron. La cara de Ethan se sonrojó al instante. Me apartó y dijo: ¿de qué tonterías estás hablando? Luego, tartamudeando, me presentó a los demás, diciendo que solo era una amiga, no su prometida. Las pocas personas que estaban cerca intercambiaron miradas sutiles, riendo entre dientes, y cambiaron de tema rápidamente sin preguntar más. La chica que estaba a punto de encontrar a Ethan se acercó de nuevo, diciendo que quería que Ethan la llevara a dar una vuelta. Ethan dudó un momento y me miró. Sonreí y dije: claro. Entonces levanté la mano y la puse en el hombro de un niño que estaba a mi lado. Oye, hermanito, ¿me llevas a dar una vuelta? Nunca lo he probado, se ve muy emocionante. Los ojos del chico se iluminaron, su sonrisa se extendía de oreja a oreja, diciendo claramente: por supuesto. Me giré para seguirlo, pero al instante siguiente alguien tiró de mi brazo con fuerza. Ethan, frunciendo el ceño, me atrajo hacia sí. La llevaré. Sonreí. Durante los siguientes días, dondequiera que Ethan fuera, siempre era la primera en encontrarlo. Cuando dormía en casa, subía las escaleras y le quitaba las sábanas. Cuando salía a divertirse, lo seguía paso a paso. Me gustaba verlo tan frustrado, pero reacio a ser duro conmigo. Después de varios días seguidos, su forma de mirarme cambió. Al final, me advirtió severamente que si seguía siguiéndolo, no debería culparlo por ser grosero. Tenía curiosidad por saber qué tan grosero planeaba ser, así que esa noche fui al bar donde solía pasar el rato otra vez. No pareció sorprenderse y no me echó de inmediato. En cambio, me dejó sentarme a beber y jugar con ellos. Las bebidas eran definitivamente licores fuertes, y el juego era el típico verdad o reto. Lo que me pilló desprevenido fue la chica que se atrevió a sentarse a su lado. Era evidente que lo había deseado durante mucho tiempo, su cuerpo casi pegado al suyo. Tras perder una ronda, alguien la incitó a besar a Ethan. Su rostro se sonrojó al instante y miró a Ethan, diciendo que eso no era apropiado. La expresión de Ethan era sombría e indescifrable, pero no se negó de inmediato. Las voces burlonas se hicieron aún más fuertes. Al ver a la chica girar la cabeza para mirar a Ethan de nuevo, comprendí de repente sus intenciones. Quería usar a esta chica para alejarme. Solté un suspiro un poco enojada. Sabía que Ethan me rechazaba una y otra vez porque sentía que no podía controlar su manía. Tenía miedo de hacerme daño, y aún más miedo de que me arrepintiera. Después de todo, para él, era un fracaso sin valor. Tampoco le gustaba Henry, pero al menos Henry era excepcional, capaz de darme la felicidad que otros envidiaban. ¿Y él? ¿No le dolió por dentro verme con Henry? Cerré los ojos un instante y me levanté de repente. Al instante siguiente, ante la mirada de todos, pasé la pierna por encima y me senté a horcajadas sobre Ethan. Mirando a los que estaban a mi lado, dije: lo siento, hermanita, es mío. De repente todo a nuestro alrededor quedó en un silencio sepulcral. El rostro de Ethan cambió drásticamente, me miró fijamente sin palabras. Bajé la cabeza lentamente, notando cómo su nuez se movía bruscamente. ¿Qué haces? Con esas palabras le mordí el labio. Por un instante sentí que la persona debajo de mí dejaba de respirar. Pero su pecho ardiendo me recordó que estaba muy vivo. Incluso después de apartarme, los ojos de Ethan permanecieron abiertos, como si el cielo se hubiera derrumbado. Lo encontré divertido y desconcertante a la vez, pero entonces un dolor repentino me invadió. Ethan me había besado. Después de mi muerte en mi última vida. Después de que él se hubiera reprimido durante tanto tiempo, muchísimo tiempo. Fue una lástima que en aquel entonces ya estuviera fría, incapaz de sentir su pasión ardiente. Volviendo a la realidad, la cara de Ethan se puso roja y pálida al instante, y me dijo furioso que me bajara. Luego, con un movimiento rápido, se levantó de un salto y salió hecho una furia. ¿A dónde vas? Al baño.
Ethan dio un portazo y antes de irse me lanzó una mirada amenazadora. Tú. No me sigas. Solté una suave oh y me recosté en el sofá, pero no pude evitar fruncir el ceño. ¿Cómo podía ser tan adorable? ¿Por qué no me había dado cuenta antes? Después de que Ethan se fuera, los demás no pudieron evitar chismear sobre mí. Me quedé inmóvil como una montaña. Pero la chica de antes parecía bastante reacia a dejarlo pasar. Se mordió el labio y me preguntó cuál era mi relación con Ethan. La miré y le dije, ¿no lo acabas de ver? Pero Ethan nunca te mencionó antes. ¿Y qué? Dije, mirando a la chica. ¿Crees que le gustas? Hermana, en cuanto a sentimientos, no te engañes. Dicho esto, me levanté y caminé hacia el sofá del otro lado, como si no lo viera, como si no lo sintiera. Lo que no esperaba, sin embargo, era que un despistado se acercara y me coqueteara. Me recorrió con la mirada lasciva mientras decía que quería invitarme a una copa. Luego me puso la mano en el hombro. Apenas fruncí el ceño cuando una ráfaga de viento pasó zumbando por detrás. Antes de que pudiera darme la vuelta, el hombre a mi lado cayó al suelo de un puñetazo. Casi perdió el conocimiento por el golpe, pero al recobrar la consciencia, luchó por levantarse. ¿Estás loco? ¿Qué tiene que ver contigo que le invite a un trago? Suéltame. El rostro de Ethan se ensombreció y sin dudarlo asestó otro puñetazo. Repítelo si te atreves. Al ver el cambio en la expresión de Ethan, sentí un escalofrío y me puse de pie. Pero el hombre apaleado se empecinó hasta el final, provocando imprudentemente a Ethan, gritándole insultos y llamándolo loco. Al instante siguiente la expresión de Ethan cambió por completo. Agarró una botella de licor cercana con un movimiento rápido y la estrelló con fuerza contra la cabeza del hombre. Entonces empezó a golpearle la cabeza con un puño tras otro. La sangre salpicó todo y los gritos estallaron a nuestro alrededor. El caos se desató rápidamente. Al ver al hombre en el suelo, apenas respirando, apreté los dientes y me lancé hacia adelante abrazando a Ethan. Basta, deja de golpearlo. Ethan me ignoró y su codo alzado me golpeó la mejilla con fuerza. Apreté los dientes con fuerza y seguí llamándolo, retorciendo su cabeza con todas mis fuerzas. Mírame, Ethan. El puño de Ethan se congeló de repente en el aire, sus pupilas oscuras y hundidas se contrajeron rápidamente. Después de unos segundos, su respiración se calmó gradualmente. Respiré aliviada y lo apreté firmemente contra mi pecho. Ya está bien, todo ha terminado. Con mis continuos intentos de consuelo, Ethan finalmente se tranquilizó. Pero su actitud era inquietantemente serena. Pronto llegó la policía y lo acompañé a declarar. Se quedó callado todo el tiempo, dijo todo lo que tenía que decir y terminó pagando la multa. Hasta que salimos de la comisaría. De repente ladeó la cabeza y me preguntó, ¿no me tienes miedo? Negué con la cabeza. Quise decir más, pero me interrumpió. Ivy, estoy enfermo, ¿entiendes? Se tocó la sien, con sus ojos oscuros fijos en mí. No puedo controlar mi violencia. Si me eliges, ¿no temes que un día te mate a golpes? Abrí la boca para decir, no lo harás. Pero me preguntó por qué creía que no lo haría. Sin ti puedo vivir libremente. Pero contigo tengo que cuidarme a cada momento, controlarme. Eres solo una carga, ¿entiendes? Se me encogió el corazón y lo miré, preguntándole, ¿de verdad lo crees? Entonces dije, ¿y si te dijera que tu hermano es un cabrón hipócrita? Una oscuridad salvaje brilló en sus ojos y frunció el ceño lentamente. Pero permaneció en silencio un largo rato, como si reflexionara sobre lo que quería decir con esas palabras. Miré a la persona que tenía delante y asentí después de un momento. De acuerdo. Te gusta que haya elegido a tu hermano, ¿verdad? Como quieras. Al tercer día de pelearse con Ethan, la familia Chow celebró la fiesta de cumpleaños de Henry antes de lo previsto. Muchas figuras de la alta sociedad asistieron al banquete y por supuesto, mis padres me trajeron. Pero lo que nunca imaginé fue que ya habían conspirado con el matrimonio Douglas para tenderme una trampa. Justo cuando estaba completamente desprevenida, Henry subió al escenario y dijo que tenía buenas noticias que anunciar. Entonces sonrió con dulzura y me miró. Ivy, sube.
Me quedé paralizada, sosteniendo mi copa de vino, frunciendo el ceño poco a poco. Antes de que pudiera reaccionar, mis padres me empujaron directamente al escenario. Un estallido de aplausos entusiastas estalló entre el público, seguido de un torrente de susurros. ¿La hija de la familia Jian, Ivy? ¿Significa esto que se está gestando un matrimonio? Parecen la pareja perfecta de talento y belleza. ¿Pero no tuvo problemas la familia Jian últimamente? Debe ser que la familia Jian se está excediendo. En medio de todo el ruido, de repente me sentí como si hubiera regresado a mi vida anterior, a mi boda con Henry. La noche antes de la boda, descubrí que Henry me engañaba. Furiosa exigí romper el compromiso. Pero en el salón de maquillaje, me dio una bofetada. Fue entonces cuando reveló su verdadera naturaleza. Sin embargo, fue también entonces cuando perdí todas las opciones. En cuanto pisé la alfombra roja, contuve las lágrimas deseando desesperadamente que alguien viniera a salvarme. Pero nadie lo hizo. Ethan ya se había marchado decepcionado. Y yo ni siquiera lo había notado. Ahora, de nuevo en semejante escenario, me sentía casi asfixiado. Henry se atrevió a presionarme hasta aquí porque contaba con que no tendría escapatoria. Si meto la pata hoy, no solo la familia Jian se convertirá en el hazmerreír, sino que mis padres también serán deshonrados, pisoteados y derribados. Ivy, ¿en qué sueñas despierta? Anda, diles a todos nuestra fecha de compromiso. Henry sonrió poniéndome el micrófono en la mano. Miré la máscara falsa que llevaba en la cara y sentí náuseas. Ignorándolo, dirigí la mirada directamente hacia la entrada del salón de banquetes. Ethan, te doy 3 segundos. Si no apareces en 3 segundos, me aseguraré de que te arrepientas. 3, 2, 1, van. Un fuerte golpe vino de la puerta. Miré hacia arriba, estupefacto. Entre el rugido de un motor enorme, un superdeportivo negro se estrelló contra la pared. Ah. ¿Quién anda ahí? ¿Estás loco? Seguridad. ¿Dónde está la seguridad? Alguien entró. En un instante todo el salón de banquetes estalló en gritos y caos. Miré de reojo el coche deportivo que me resultaba familiar no muy lejos. Mi ojo tembló bruscamente. Te dije que vinieras, no que volaras. Al instante siguiente la puerta del coche se abrió. Una mujer de piernas largas, envuelta en un mono negro de carreras con rayas rojas, salió. Al subir, reveló una cintura esbelta y unos músculos pectorales bien definidos. Ethan se echó una chaqueta negra sobre los hombros y levantó la mano para quitarse el casco. Las puntas ligeramente húmedas de su cabello se mecieron suavemente mientras sus penetrantes ojos negros me miraban fijamente. En ese instante de contacto visual, me quedé sin aliento. Maldita sea, ¿cómo es tan guapo mi hombre? Chiao, el segundo joven amo de la familia Chiao. ¿Estás loco conduciendo así? ¿Qué hay de sus modales? ¿Su crianza? ¿No has oído que el segundo hijo de la familia Chiao es un hombre violento con problemas mentales? Dios mío, con esa lógica, llamarlo violento es quedarse corto. La multitud a mi alrededor murmuraba, y Henry a mi lado frunció el ceño con fuerza. Ethan, tú. Hermano. Ethan interrumpió, mirando a Henry. No es muy agradable que me arrebaten mientras estoy fuera, ¿verdad? Con esa sola frase, el público se sumió en un silencio repentino y pesado. Mis padres y el matrimonio Chiao quedaron impactados, mientras que los demás invitados quedaron confundidos. Si no me equivoco, Ivy, la persona que elegiste para casarte con alguien de la familia soy yo, ¿verdad? Ethan me miró de nuevo, sus pupilas oscuras irradiaban una luz tenue pero penetrante. Bajo la atenta mirada de todos, se acercó un paso más. ¿Qué dice, señorita Ivy? Con esas palabras, Ethan se detuvo frente a mí e hizo una ligera reverencia, invitándome. Miré su mano extendida con el corazón latiéndome con fuerza. De repente me picaron los ojos. Como si cruzara el río del tiempo en ese instante, me encontraba de nuevo en el escenario nupcial de mi vida pasada. Pero esta vez, alguien vino a salvarme. Sí. En cuanto puse mi mano en la de Ethan, él la apretó con fuerza. El calor de su palma se extendió por mi mano, y por fin, en ese instante sentí de verdad mi renacimiento.
La pesadilla de mi pasado se desvanecía lentamente, el futuro estaba en las manos de Ethan y yo, fuertemente entrelazadas. A Ivy. Al vernos a Ethan y a mí tan en sintonía, Henry no pudo evitar fruncir el ceño junto a nosotros. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, Ethan resopló con frialdad y me apartó. Ignorando a todos los demás, me sacó directamente del salón de banquetes. Originalmente había planeado quedarme unos minutos más para terminar, pero al ver el perfil decidido de Ethan, de repente pensé, olvídalo. ¿Qué podría ser más importante que él ahora mismo? Siguiendo a Ethan afuera, vi otro deportivo nuevo estacionado cerca. Dentro estaba un hombre también vestido con ropa de carreras, que se quedó atónito al ver a Ethan sacarme. ¡Maldición! ¿En serio, Ethan? ¿De verdad le estás robando la esposa a tu hermano así como así? Déjate de tonterías, apártate. Ethan frunció el ceño con impaciencia, le arrebató las llaves del coche y lo apartó. El coche está dentro, ve a conducirlo tú mismo. Yo me voy primero. En cuanto terminó de hablar, ya me había inmovilizado contra el asiento del copiloto. Me quedé completamente atónita y ni siquiera pensé en abrocharme el cinturón. TSK. Ethan se molestó aún más, frunciendo el ceño mientras se inclinaba para ayudarme a abrocharme el cinturón. Inesperadamente, tras varios tirones, el cinturón de seguridad se atascó justo en el sitio correcto. La mitad de su cuerpo quedó atascado delante de mí, en una posición incómoda, con las orejas de repente enrojecidas. Solté una risita suave, rozando sin querer su brazo con el pecho. Casi al instante Ethan retrocedió como si hubiera visto un fantasma. Ocúpate tú mismo. Estaba prácticamente echando humo, su rostro se oscureció hasta convertirse en un negro intenso con toques de rojo. El hombre fuera del coche parpadeó sorprendido. Carraspeé y ahogué la risa, abrochándome el cinturón de seguridad. El coche zumbó y arrancó al instante como si alguien le hubiera prendido fuego. Incliné la cabeza ligeramente observando el perfil sonrojado de Ethan, y no pude evitar sonreír. Al cabo de un momento el enrojecimiento de su cuello por fin desapareció. Ese día dijiste que Henry era una bestia, ¿qué quisiste decir? ¿Qué te hizo? Se me curvó un poco la boca, pero seguía sin apartar la vista de Ethan. Ahora que me preguntas, ¿no crees que es un poco tarde? Hablé despacio y con calma, después de todo, ya había arruinado la fiesta de cumpleaños de Henry, lo que básicamente lo ataba a mí. Ethan frunció el ceño y dijo que no había querido armar un escándalo tan grande. Si no fuera por ese idiota del tercer hermano que insistió en que apostara por el coche con él, no habría llegado tarde. Miré el emblema del coche que tenía delante y arqueé una ceja ligeramente, este debía ser el coche que había ganado en la apuesta. De repente recordé que en mi vida anterior, el día que me casé con Henry, al parecer había tenido un accidente de coche. Después de eso nunca volvió a las carreras. Fruncí el ceño a punto de hablar, pero me interrumpió de nuevo. Y no pienses que solo porque hago esto estoy de tu lado. Lo hago para ayudarte y porque quiero averiguar exactamente lo que sabes. Ethan mantuvo el rostro serio y la mirada al frente diciendo que en cuanto a ayudar a la familia Jian, aunque no era tan rico ni influyente como la familia Yao, haría todo lo posible. Lo miré con los ojos entrecerrados, sin decir nada. Al ver que no respondía, frunció el ceño y dudó un momento antes de decir, si no quiero casarme con él, también está bien. Te ayudaré a pensar en otras maneras. Ethan, di una palabra más y dormiré contigo aquí mismo. Dije con frialdad, mirando a Ethan. Durante 3 segundos, el coche permaneció en un silencio absoluto. Ethan giró la cabeza mecánicamente con los ojos abiertos llenos de confusión. El resto era puro pánico. Decir algo así ahora es negar a alguien después de bajarte los pantalones, vil, descarado e irresponsable. No, no me refería a eso. ¿A qué te refieres con que no me refería a eso? ¿Te hundí, te preocupé o te obligué? Entrecerré los ojos y me acerqué a Ethan. Si no querías la alianza matrimonial, ¿por qué irrumpir en el banquete? Si eres tan miserable, mejor que me envíes de vuelta con Henry. En el peor de los casos, es un callejón sin salida. Mejor que ser despreciada aquí. Ethan estaba estupefacto sin siquiera prestar atención a lo que se avecinaba mientras me hablaba con urgencia. ¿De qué tonterías estás hablando? ¿Muerto o no?
Te lo dije, no me refería a eso, solo. Intentó explicarse nervioso, casi mordiéndose la lengua. Al mirarlo a la cara, de repente me sentí un poco reacio a burlarme de él. Pero si sus palabras no hubieran sido tan exasperantes, no lo habría provocado así a propósito. Pensando en las locuras que hizo por mí en mi vida pasada, cerré los ojos y dije, basta. Al instante siguiente me incliné y le di un beso intenso en los labios. Con un chirrido, la rueda derrapó violentamente. Ethan dio un giro brusco y detuvo el coche a un lado de la carretera. Ahí vi. Gritándome furioso, Ethan me miró fijamente, pero no encontró las palabras. Finalmente se sonrojó al decir, ¿sabes lo peligroso que fue eso ahora? Levanté una ceja y dije, claro que lo sé. Pero antes que me envíes de vuelta, prefiero morir contigo. Con un clic, el cinturón de seguridad se soltó. Antes de que Ethan pudiera recuperarse del susto, me moví hacia un lado y lo aplasté contra el asiento. Lo miré de reojo y me incliné lentamente rozando su boca, nariz y ojos con mis labios, hasta que finalmente le hundí los dientes en la oreja. Con voz ronca dije, mejor ser un pícaro encantador que un fantasma amargado y vengativo. En cuanto esas palabras salieron de mi boca, sentí que Ethan cambiaba. Su cuerpo se tensó, se puso rígido. Con una leve sonrisa, presioné mi mano sobre su corazón, que latía con fuerza, y lo llamé suavemente. El estrecho espacio del asiento del conductor se volvió insoportablemente caluroso. La mano de Ethan, apoyada en mi cintura, se apretó poco a poco, irradiando un calor abrasador. Al ver cómo su garganta se movía nerviosamente, reí suavemente y lo besé de nuevo. Toc, toc, toc. Oye, no aparcar aquí, ¿no viste el cartel de allí? Antes de terminar de hablar, el agente de tráfico que estaba fuera de la ventana se quedó paralizado. Sus miradas se cruzaron y se hizo un silencio inquietante. Ethan, debajo de mí, volvió a la realidad, completamente perdido. Buscó a tientas desesperado intentando que la escena volviera a la normalidad, pero cuanto más ansioso se ponía, más metía las manos en los lugares equivocados. Al final, estuvo a punto de perder la cabeza. El policía de afuera no pudo soportarlo más y giró la cabeza en silencio. Bueno, mueve el coche en cuanto puedas y recuerda pagar la multa después. Dicho esto, se marchó furioso con la cara roja como un tomate, murmurando maldiciones en voz baja. Dentro del coche me recosté en el asiento del copiloto con un poco de arrepentimiento. Entonces, ¿me vas a llevar a casa o no? Ethan, no voy a despedirte. ¿Aún tengo que recordarte que quiero estar contigo? No, no hace falta. Bueno, ¿podemos irnos a casa ya? Estoy cansada. Ethan no dijo nada y arrancó el coche rápidamente. Sonreí a la ventana pensando, no puedo arreglarte nada. Después de que Ethan y yo nos fuimos, Henry limpió el desastre. Para mantener su imagen de caballero, afirmó públicamente que yo había elegido a su hermano. Como su hermano no había venido, solo me estaba cuidando en su nombre. De hecho, el anuncio trataba en realidad sobre la buena noticia entre Ethan y yo. Al final, incluso elogió con tacto las excepcionales cualidades de Ethan, esperando que ambos recibiéramos la bendición de todos. En cuanto salieron estas grandilocuentes palabras, Ethan y yo nos convertimos en blanco del escarnio público. Algunos me maldecían, diciendo que como la orgullosa señorita Jean, tenía un hermano mayor excepcional, pero que se negaba a que eligiera a un hombre inútil. Otros maldecían a Ethan, enumerando todas las atrocidades que había cometido a lo largo de los años. Se burlaron de él, llamándolo completamente diferente a Henry, diciendo que no le sorprendía que hiciera cosas tan repugnantes. Habiendo pasado por lo que pasé en mi vida anterior, este nivel de crítica no era nada. Ahora mismo lo más importante es convencer a Ethan de que regrese a la corporación Chao. Si no reclama lo que le pertenece, seguramente nos costará seguir adelante. Pensando en esto, me puse de pie de repente, tarareando una melodía mientras me maquillaba con esmero. Habían pasado 2 días desde la última vez que vi a Ethan, y me moría de ganas por dentro. Quería verlo sonrojarse. Justo cuando terminaba de ordenar y abría la puerta, vi a mis padres sentados en la sala con cara de preocupación. Al verme salir, se les ensombrecieron aún más y me preguntaron a dónde iba. A la familia Chao, le respondí y estaba a punto de irme, pero mi madre se levantó y se acercó.
A juzgar por su expresión, ni siquiera necesité que lo dijera, sabía que estaba a punto de regañarme de nuevo por elegir a Ethan. Levanté la mano para detenerla. Mamá, no te preocupes por los problemas familiares. La familia Chao no se atrevería a ayudar a resolverlos. En cuanto a todo lo demás, nunca te preocupaste por mí, y de ahora en adelante no tienes por qué preocuparte. Te daré una vida sin necesidades, pero más allá de eso, no hay nada más. Dicho esto, di media vuelta y me alejé sin mirar atrás. Tras morir en mi vida anterior, mi alma, por alguna razón, nunca se disipó. Por eso pude ver todo lo que Ethan hizo por mí. También vi a mis padres, cómo sufrieron un tiempo de duelo y luego, siguiendo el consejo de la familia Chao, se fueron al extranjero. Más tarde incluso adoptaron a un ahijado en el extranjero. Al poco tiempo, dejaron atrás la sombra de mi muerte. Debí haberlo adivinado. Aunque era la única hija de la familia Jian, nunca me amaron de verdad. Ante el dinero y el poder, yo era insignificante. Además, no les gustaba tener una hija, pensaban que después de todo, me casarían. Si no fuera porque la salud de mi padre impedía tener más hijos, no me habrían tenido solo a mí. Así que después de morir, no esperaba que sufrieran mucho. Pero cuando vi su frialdad, me dolió el corazón y me estremecí. En ese momento sentí que aunque volviera a vivir, la vida no tendría sentido. Hasta más tarde cuando vi a Ethan. Lo vi abrazar mi cadáver y llorar, lo vi romper por completo con la familia Chao. Lo vi plantarse solo para vengarme. Para lidiar con la familia Chao, no dudó en arrodillarse y pedir ayuda. Lo golpearon casi hasta la muerte y su pierna, ya herida, quedó paralizada para siempre. En ese momento mi alma se conmovió violentamente. Juré que si tenía otra oportunidad, jamás permitiría que sufriera injusticias. Al llegar a la casa de la familia Chao, oí el sonido de cristales rompiéndose en cuanto entré. Inmediatamente después el señor Chao me regañó con curiosidad: si no quieres ser parte de esta familia, entonces márchate. ¿Quién te crees que eres? Si no fuera por depender de la familia Chao, ¿tendrías todo lo que tienes ahora? Entonces vinieron los hipócritas intentos de la señora Chao y Henry por calmar la situación. Apreté ligeramente los labios, ya adivinando a quién estaban regañando. Pero conociendo el temperamento de Ethan, ¿se quedaría ahí parado y aguantaría? Frunciendo el ceño entré. La gran pecera de la sala estaba destrozada, con los peces esparcidos por el suelo sin moverse. Parecía que llevaban tiempo muertos. Además, un cenicero manchado de sangre yacía en el suelo. Ethan estaba de pie en el suelo, cubierto de manchas de agua y fragmentos de vidrio, con una herida en la sien sangrando. Por un instante sentí que el pecho me iba a estallar. ¿De verdad se atrevieron a tocar a Ethan? ¿Se habían vuelto locos? Avancé a grandes zancadas directo hacia él. No esperaba que apareciera de repente, su rostro ensombrecido se congeló al preguntarme por qué estaba allí. ¿Qué pasa? ¿Quién te hizo esto? Quizás fue mi expresión lo que lo inquietó, porque Ethan abrió la boca pero no dijo nada. Frente a nosotros el padre de Chao, con el rostro pálido, dijo en voz baja que él fue quien lo golpeó. ¿Y qué? Presintiendo que la situación se estaba torciendo, Henry se adelantó rápidamente para aliviar la tensión. Mientras consolaba a su padre, me explicó que Ethan, por alguna razón, quizá de mal humor, había envenenado su pescado favorito. Alguien ya lo había probado. El polvo era un medicamento que Ethan toma para reprimir sus emociones. Papá estaba un poco molesto y solo lo regañó un poco. Antes de que pudiera terminar, me vinieron a la mente destellos de mi vida pasada. En un instante miré a Henry, ardiendo en deseos de ir y matarlo en el acto. Respiré hondo y me quedé quieto. Incliné la cabeza hacia Ethan. ¿Le pusiste el veneno? Ethan se quedó atónito. Claro que no. Pero entonces bajó la cabeza y dijo con frialdad: olvídalo. Si lo es, lo es. Da igual. Claro que importa. Si no lo hiciste, ¿por qué deberías sufrir por ello? Dije y luego miré a la familia Chao, y mi mirada se posó en Henry. Si no me equivoco, Henry también tomaba ese tipo de medicamento. ¿Por qué sus tíos no sospechan de él? La señora Chao se quedó atónita ante mis palabras y miró rápidamente a su hijo.
Pero no le preocupaba si su hijo era sospechoso, sino cómo podía estar tomando medicamentos. El rostro de Henry se endureció por un momento y luego dijo que era imposible. No sé dónde Ivy escuchó eso, pero tengo buena salud y nunca tomo medicamentos. Tonterías. Lo interrumpí fríamente diciendo, usted mismo me lo dijo. El rostro de Henry se ensombreció y justo cuando estaba a punto de hablar, lo interrumpí de nuevo, si no me cree, ¿por qué no le pide a alguien que revise su habitación? El rostro del señor Chow ya estaba sombrío, pero tras escuchar mis constantes preguntas y mis descaradas palabrotas, se enfureció aún más. Señorita Ivy, ¿está diciendo que he hecho daño a Ethan? Que alguien vaya a revisarlo inmediatamente. Quiero ver quién tiene la culpa. En cuanto terminó de hablar, dos subordinados se dieron la vuelta y subieron las escaleras. La expresión de Henry cambió por completo. Era demasiado tarde para detenerlos, solo pudo observar con impotencia cómo los dos hombres bajaban rápidamente las escaleras con un frasco de medicina. Señor Douglas, esta medicina, efectivamente se encontró en la habitación del joven amo mayor. Una frase cambió la expresión de todos los presentes. Pero inmediatamente después, Henry dio un paso al frente para explicar. Dijo que había estado bajo mucha presión últimamente y que el médico acababa de recetarle un medicamento. Al oír esto, Madre Chow se apresuró a acercarse preocupada. Sin embargo, el padre Chow parecía haber descubierto algo, su rostro se tornó rojo y pálido. Basta, no hacía falta investigar más. Henry miró a Ethan y dijo, digamos que fue él quien le dio la medicina. Papá, no estás bien de salud, no te enojes otra vez. Solo nos conviertes en el hazmerreír. Miré la cara de adulador de Henry y casi me río. Le dije directamente que no podía ser, que era mejor averiguar la verdad. Los ojos de Henry parpadearon y me miró con impotencia. Me preguntó qué quería, como si realmente él fuera el perjudicado. Permanecí indiferente y empujé a Ethan hacia adelante. Si el joven amo mayor insiste en afirmar que fue él, debería disculparse con Ethan. Tú. El padre Chow me fulminó con la mirada, pero Henry lo detuvo. Sonrió levemente, me miró fijamente, luego se volvió hacia Ethan y dijo, lo siento. No debí haberte acusado sin motivo, hermanito. Pero la palabra de hermanito estaba cargada de resentimiento. Después de que habló se hizo el silencio. Entonces Ethan bajó la cabeza y me apartó en silencio. En cuanto subió al coche, giró la cabeza de repente y me miró fijamente. Pensé que se conmovería tanto que se le saltarían las lágrimas, preguntándome por qué confiaba en él incondicionalmente y lo defendía con tanta fiereza. Entonces, sin poder contenerse, me estrecharía en un abrazo fuerte. Finalmente, abrumado por la emoción, me besaría apasionadamente. Pero, en cambio, ¿cómo sabes que Henry también toma esa medicina? ¿Has estado en su habitación? ¿Cuál es exactamente su relación? Miré al hombre frente a mí sin palabras. Los celos en el coche eran tan intensos que me asfixiaban. Me incliné indecisa y rodeé el cuello de Ethan con mis brazos. La repentina cercanía sumió su mirada en el caos. Más te vale explicarlo con claridad, con exactitud, Me apreté contra él y lo besé con fuerza. A diferencia de los besos suaves de siempre, esta vez fui más exigente. Todo su cuerpo se calentó de repente. Tras unos segundos me apartó con la mirada perdida. Tenía los ojos llorosos, como si acabara de ser intimidado. Giré la cabeza rápidamente y me recosté en el asiento del copiloto. Vea, si esto sigue así, no podré contenerme. Le hice un gesto con la mano para que empezara a conducir y luego escuchara mi explicación. Ethan murmuró una respuesta, luego obedientemente giró la cabeza y arrancó el coche. En cuanto a lo que pasó en mi vida pasada, no es que no quisiera contárselo a Ethan. Primero, era demasiado increíble, temía que no me creyera. Segundo, esa vida pasada fue demasiado dolorosa. Sufrí y él también. No quería que supiera nada de eso. Así que después de pensarlo, inventé una excusa. Dije que Henry era mi mayor en la escuela, pero que sin querer descubrí que no era lo que aparentaba. Así que esta vez, antes del matrimonio concertado, lo investigué con antelación. Mi explicación estaba llena de lagunas, pero Ethan no insistió. En cambio, completamente fuera de tema,
dijo que había ido a la misma escuela que yo. Entonces me preguntó por qué no lo había investigado. ¿Quién dijo que no lo había investigado? Si no lo hubiera hecho, ¿cómo iba a saber que alguien ha estado enamorado en secreto de mí desde el primer año? La expresión de Ethan cambió. ¿Cuándo dije que estaba enamorado en secreto de ti? Incliné la cabeza y lo miré sonriendo. Ethan se dio cuenta demasiado tarde de lo que quería decir y apartó la mirada rápidamente. Por mucho que lo persuadí después, se quedó callado con su rostro sonrojado y atractivo. Uf. ¿Qué más podía hacer que consentirlo? Le dije a Ethan que Henry y los demás no nos dejarían en paz. Si no recuperábamos los derechos de la empresa que le pertenecía, al final, estaríamos arruinados, deshonrados y sin nada. Solo con el capital primero podríamos hacerles frente. Ethan frunció el ceño, pero no dijo nada. Sabía que tenía acciones en el negocio familiar Chow, pero nunca se involucró. Como esas acciones eran una herencia de su madre biológica, cuanto más las manejaba, más la extrañaba. Pero en su vida anterior, fue precisamente porque le arrebataron esas acciones que su situación se volvió tan difícil. Nunca podría permitir que él ni nosotros repitiéramos los mismos errores. Tocando suavemente el rostro de Ethan, lo miré con seriedad y le dije, sé que no te gusta todo esto. Te prometo que una vez que superemos este obstáculo, podrás hacer lo que quieras. De ahora en adelante te cuidaré. Siempre, siempre estaré a tu lado. Ethan estaba atónito con las pupilas temblando ferozmente. Al instante siguiente me abrazó con fuerza. Parpadeé un poco confundido. Pero pronto me soltó murmurando torpemente, ¿quién dijo que necesito que me cuides? Tengo muchas habilidades. Antes no me resistía a luchar, solo me preocupaba que si algo salía mal, hundiera a la familia Jian. Tus padres deben estar muy ansiosos ahora, ¿verdad? Tras una pausa, susurró, si las cosas salen mal, corre lo más lejos que puedas, ¿entiendes? Fue entonces cuando comprendí, aunque tarde, por qué había soportado los insultos del señor Chow a la familia Chow. Un sentimiento de amargura me invadió y, con decisión, levanté la cabeza y le di otro beso en los labios. Ya soy tuyo, ¿a dónde más podría ir? Donde tú estés pertenezco. Ethan giró ligeramente la cara, sus ojos eran oscuros e ilegibles. Pero después de unos segundos, me agarró la mano. Ivy, no te dejaré perder. A la mañana siguiente Ethan y yo pusimos en marcha oficialmente nuestro plan. En mi vida anterior, Henry me había entregado a sus socios para que jugaran conmigo, usándome como prostituta para obtener ventajas. Incluso me envió a las camas de algunos de los accionistas principales de la compañía para asegurarse su lealtad. Pero fue precisamente por eso que pude grabar a cada uno de esos hombres en mi memoria, uno por uno. Sabía con mucha claridad cuántos secretos sucios había en la familia Chow. Sabía quién era sucio y quién era limpio. Quién era astuto y quién era puro espectáculo sin sustancia. Con mis recordatorios, Ethan rápidamente detectó las debilidades de varias plagas. En la siguiente junta de accionistas apareció de repente, pillando a todos completamente desprevenidos. Como su asistente lo seguí de cerca, observando cómo el rostro de Henry y de algunos accionistas cambiaba drásticamente. No podría haberme sentido más satisfecho. Algunos argumentaban que Ethan no llevaba mucho tiempo dirigiendo la empresa y, por lo tanto, no estaba cualificado para reclamar la condición de accionista. Ethan sonrió con frialdad, sacó una silla y se sentó. Puede que no haya dirigido la empresa, pero mis acciones han contribuido a sus ganancias. A diferencia de ti, que aparentas ser diligente todo el día, pero estás maquinando entre bastidores. Nadie sabe cuánto dinero se ha desviado bajo tu supervisión. Es un milagro que la empresa siga viva. Uno de los accionistas principales, Simon, se puso rojo de ira. Él replicó que Ethan lo estaba calumniando. Dijo que en 8 años en Chow, ningún presidente le había hablado así. Al oír esto, los demás accionistas comenzaron a criticar a Ethan, burlándose de él por ser inculto y, sin embargo, por atreverse a hacer el ridículo. Henry, ¿aún no harás que lo echen? Tener a alguien como él en la familia Chow da escalofríos. Gritó Simon. Todos se giraron para mirar a Henry. Henry se frotó la frente con cansancio. Ethan, tú también lo ves. No es que no quiera que te quedes. Deberías regresar por ahora.
Esta noche hablaré con mamá y papá a ver si podemos organizar algo más para ti. Ya no tienes que encargarte de los asuntos de la empresa. ¿Por qué no debería hacerlo yo? Ahora la familia Chow está dominada solo por ti, interrumpió Ethan con frialdad. Simon, ¿crees que te estoy haciendo daño? Entonces mira que son estos. Me señaló con la cabeza. Anda, dale una bofetada. Asentí, tomé una carpeta gruesa y me acerqué. Con un golpe seco, le estampé la carpeta en la cara a Simon. Simon y su silla se estrellaron contra el suelo. Toda la oficina quedó en silencio, como si se hubiera caído una aguja. Me sacudí el polvo inexistente de las manos y volví al lado de Ethan. Ethan me miró con entusiasmo, como si me hiciera un gesto de aprobación con el pulgar. Los demás estallaron segundos después. El rostro de Simon era una obra maestra de emociones. Tras levantarse nos señaló a Ethan y a mí maldiciendo sin parar. Pero en ese momento, le quité los documentos de la cara y alguien cercano los recogió. Esa persona fue la primera que Ethan y yo trajimos. Con expresión de horror comenzó a leer el contenido en voz alta, exponiendo el dinero que Simon había sustraído a lo largo de los años abusando de su cargo. Un caso tras otro quedó al descubierto. Simon palideció de la sorpresa, y para cuando reaccionó e intentó agarrar los documentos, ya era demasiado tarde. La farsa terminó con él siendo detenido por la policía. Pero la primera batalla de Ethan en esta compañía había comenzado oficialmente. Antes de irme, miré el rostro sombrío y hosco de Henry y muy lentamente, la comisura de mi boca se torció. En los días siguientes, Ethan y yo empezamos a causar estragos en la empresa. Todos sabían que Ethan era volátil e impredecible, e incluso corrían rumores de que padecía una enfermedad mental. Ni siquiera se molestaba en disciplinar a la gente a sus espaldas. Te confrontaba directamente, si te golpeaba, no tenías más remedio que tragarte el orgullo. Muchos empezaron a andar con pies de plomo, evitando a Ethan a donde quiera que iban. Aquellos con problemas intentaron todos los trucos para deshacerse de él. Propuestas defectuosas, trampas cuidadosamente preparadas, proyectos que hacían perder el tiempo y que nadie podía manejar, se los entregaron a Ethan. Estaban convencidos de que Ethan era un inútil que inevitablemente lo arruinaría todo. Sin embargo, la propuesta defectuosa fue aprobada rápidamente después de que Ethan la revisara. Los resultados en la práctica fueron excepcionales. Evitó hábilmente las trampas tendidas e incluso expulsó a algunos que no estaban cumpliendo con su deber, fortaleciendo así la cohesión del departamento. En cuanto al proyecto que simplemente no pudieron descifrar, se debía a que el rival, la familia Chow, manejaba los hilos entre bastidores. Y esta era alguien a quien había deseado conocer desde mi renacimiento. Miles, el director ejecutivo de New Leap, siempre había sido la persona con la que Henry había querido colaborar en su vida anterior. Por desgracia, menospreciaba a la familia Chow y nunca cedió. Henry incluso intentó presionarme, pero el hombre era devoto de su esposa y jamás me tocó el pelo. Pero en esta vida, tras una serie de cambios de Ethan y míos, su posición en la empresa se disparó. Los medios de comunicación lo mencionaban con frecuencia, y la percepción pública de este segundo joven amo de la familia Chow pasó de ser un hombre mentalmente inestable a un hombre de profundas profundidades. Muchos expertos de la industria comenzaron a mirarlo con nuevo respeto, incluso sugiriendo reuniones privadas. Debido a que la familia Chow había estado estrictamente controlada durante años, muchos querían una tajada del pastel, pero no encontraban la oportunidad. Para ellos Ethan era una estrella en ascenso y un blanco fácil, una manzana fácil de exprimir. Era el compañero perfecto para colaborar. En un instante Ethan pasó de ser despreciado por todos a un colaborador muy solicitado. Mientras tanto Henry, quien una vez había sido el centro de atención, quedó relegado al olvido. Después de todo, en la fiesta de cumpleaños anterior, lo abandoné públicamente y elegí a su hermano. Por mucho que intentara mantener su imagen, la gente seguiría dudando de sus habilidades por eso. Douglas sintió curiosidad al enterarse de la noticia, pero no pudo hacer nada. En cuanto a Henry. Tras recibir la llamada de que Miles quería reunirse con nosotros, Ethan y yo nos preparamos de inmediato para ir. Inesperadamente al llegar al vestíbulo nos encontramos con Henry. Sus ojos eran oscuros y feroces, y su rostro mostraba claros signos de agotamiento. Al vernos a Ethan y a mí,
apenas logró disimular su hostilidad. Pero enseguida lo entendió y sonrió al saludarnos a Ethan y a mí. Ethan, últimamente te ha ido bien. Parece que Ivy te trae buena suerte. La expresión de Ethan permaneció indiferente mientras levantaba ligeramente los párpados. ¿Qué pasa? La sonrisa de Henry se desvaneció un poco. Por cierto, he oído que planeas ir a New Leaf Group. La verdad es que es difícil cerrar un trato allí, y Miles no es fácil de convencer. ¿Qué influencia planeas usar para convencerlo? Ethan respondió con indiferencia, mencionando que hay un terreno en subasta en Ciudad del Este. Henry se quedó atónito por un momento y luego frunció el ceño. Ethan, comprar terrenos es un asunto serio, no seas impulsivo. De lo contrario, si algo sale mal, el lado de papá lo hará. Si no hay perspectiva, haré que la tenga. Ethan interrumpió a Henry con sus ojos oscuros fijos en él. No puedes, pero eso no significa que yo no pueda. Dicho esto, levantó el pie y se fue de inmediato. Observé su imponente figura alejarse, con una leve sonrisa dibujada en la comisura de mis labios. De verdad, es mi hombre. Siguiendo a Ethan hasta la puerta, miré a Henry. Estaba de pie cerca, inexpresivo, con la mirada oscura y pensativa. Cuando llegamos a St. Miles, probablemente porque no le gustaba la familia Yao, parecía decidido a avisarnos y tardó en salir. No le hice caso. Tras esperar 5 minutos sin verlo, agarré a Ethan para irme. La secretaria que nos atendía se quedó atónita e intentó detenernos rápidamente. No hace falta, díselo a tu director ejecutivo. Pronto aprenderá a escribir arrepentimiento. Después de decir eso, miré a Ethan. Sin dudarlo, se levantó y se fue. Pero cuando se abrieron las puertas del ascensor, Miles salió con una sonrisa. Hace tiempo que oí que el segundo joven amo de la familia Yao tiene mal carácter. Parece que es incluso peor de lo que pensaba. Ethan lo ignoró y, en cambio, me lanzó una mirada inquisitiva. Incliné la cabeza ligeramente, indicando que estaba bien. Solo entonces saludó a Miles con tibieza. Nos dirigimos a la sala de recepción y comenzamos formalmente nuestra conversación con Miles. Cuando supo que pretendíamos usar el terreno en Dongin como palanca, arqueó las cejas. ¿Esa tierra? He oído que tiene una reputación terrible. ¿Están jugando conmigo? Ethan frunció el ceño con impaciencia, aunque parezca increíble. La boca de Miles se torció ligeramente. No pude evitar sonreír para mis adentros, sintiéndome muy satisfecho. Ese terreno sería urbanizado posteriormente por el gobierno y se convertiría en un tesoro muy codiciado. Le dije esto a Ethan basándome en recuerdos de mi vida anterior, y él lo creyó casi sin dudarlo. Tras una pausa hablé despacio y con calma. El señor Miles debería conocer mi identidad. Para ser sincero, señor Miles, Ethan y yo tenemos un mismo objetivo, toda la familia Yao. Así que, naturalmente, nuestra sinceridad es más que suficiente. Miré fijamente al hombre frente a mí, cuya expresión había cambiado ligeramente, y susurré: todo depende de si el señor Miles se atreve a arriesgarse. Después de terminar de hablar, Miles me miró fijamente durante 10 segundos. Justo cuando estaba a punto de hablar. Miles, ¿ya te cansaste de mirar?, gruñó Ethan, con el rostro ensombrecido y una mirada de peligro en la mirada. Miles casi perdió su compostura de director ejecutivo y respondió con irritación que tenía esposa. Ethan lo fulminó con la mirada, con los celos a flor de piel. No pude contener la risa y rápidamente abracé a mi pequeño perro lobo para calmarlo. Solo entonces Ethan se calmó y le dijo a Miles: si te parece bien, bien. Si no, buscaremos a otro. El rostro de Miles palideció. Bien, bien, dijo. ¿No había aceptado ya? Con eso, el trato quedó sellado. Al volver a arrancar, cuanto más miraba a Ethan, más me gustaba. No pude resistirme a inclinarme para besarlo mientras se abrochaba el cinturón. Me miró con el ceño fruncido y dijo: ¿entiendes lo peligroso que es estar en el coche? Para que podamos hacerlo cuando volvamos. Bromeé. ¿Cómo que puedes? Puedes simplemente. Su rostro se sonrojó de frustración, pero no profirió ningún reproche. De repente dejó escapar un profundo suspiro con sus ojos oscuros fijos en mí. Este tipo de cosas claramente deberían ser iniciativa mía.
Tras decir eso, me presionó suavemente la nuca con una mano y bajó la cabeza para besarme. De repente abrí los ojos de par en par. Por un instante sentí como innumerables estrellas estallaban en las comisuras de mis ojos. Mi corazón dejó de latir. Ethan me besó suavemente en los labios, inquieto pero tierno hasta la médula. Mi corazón se sintió atraído por él, hundiéndome por completo. Pronto Ethan y yo conseguimos el terreno en Ciudad Este. Internet estalló de inmediato en burlas e insultos. Este segundo joven amo de la familia Chow debía tener algún problema mental. Un terreno que nadie quiere, y lo compró sin siquiera mirarlo. Uf, el mayor de la familia Chow es claramente tan excepcional. ¿Cómo es que el hermano menor es una desgracia? Si el negocio familiar Chow cae en sus manos, no durará ni medio mes antes de quebrar. Por un momento la gente de Chow también tuvo muchas quejas sobre Ethan. Varios accionistas incluso se unieron para destituir a Ethan y llamaron a Douglas para ello. En la sala de conferencias, Douglas sonrió levemente mientras calmaba a todos, cada arruga de su rostro irradiaba avaricia y egoísmo. Relató las acciones de Ethan en los últimos días, restándoles importancia diciendo que eran ridículas. Entonces giró la cabeza para mirar a Ethan. No tienes que preocuparte por los asuntos de la empresa por ahora. Haz lo que quieras. ¿Qué pasa con mis acciones?, preguntó Ethan alzando la vista. Douglas frunció el ceño con desagrado. ¿Qué quieres decir con tus acciones? Pertenecen a la familia Chow. En un instante el rostro de Ethan se ensombreció. Solo lo diré una vez. Miró a Douglas, cuya expresión había cambiado ligeramente. No son de tu familia Chow, son de mi madre. Será mejor que no los toques. Douglas abrió la boca, pero su rostro se volvió frío. A nadie le importa esa pequeña parte que tiene. Henry quiere cobrarla inmediatamente y luego echarme de la empresa. No. Ethan lo miró fríamente. No quiero el dinero. En cuanto dijo eso, el ambiente en la sala de conferencias se tensó al instante. Todos asumieron que esto significaba que no le interesaba una pequeña parte, sino una mayor. Sin embargo, momentos después, Ethan simplemente le hizo una petición a Douglas. Douglas hizo una pausa, con un destello de confusión en la mirada. Pero casi sin dudarlo accedió. Henry a mi lado frunció el ceño con fuerza, moviendo los labios como si quisiera decir algo. Pero al ver la expresión del padre Chow, al final se contuvo. Me quedé a un lado frunciendo el ceño con la mirada fija en Ethan. Al ver la creciente frialdad en sus ojos, se me encogió el corazón. Algo no le cuadraba. Ethan, ¿nos vamos? Pensé que Ethan dudaría, se sentiría reacio o incluso se resistiría. Pero pronto se dio la vuelta y se acercó. Con valentía, me tomó de la mano y salió conmigo. No habló hasta que nos sentamos en el coche. Me agarraba la mano con demasiada fuerza, y miré la mano de Ethan con un dolor profundo en el corazón. Ethan debía de estar pensando en su madre. Fue solo después de mi renacimiento que conseguí que alguien investigara sus antecedentes. La madre biológica de Ethan murió cuando él era muy pequeño, a causa de una enfermedad mental. Había visto una foto de su madre, era una bailarina dulce y hermosa. Tenía el pelo hasta la cintura y le gustaba usar vestidos largos beige. En la foto Ethan llevaba un smoking pequeño con pajarita en el cuello, delicado y elegante. Iba de la mano de su madre, bailando con ella como pareja. Fue el último baile de sus vidas. Más tarde su madre falleció ese invierno, y la madre de Henry llegó a su puerta con su hijo. Lo que le dificultaba aún más aceptarlo era que Henry era mayor que él. Resultó que su padre le había sido infiel años atrás. Sufría, gritaba, se derrumbaba, pero era solo un niño, incapaz de hacer nada. Escuchó las palabras de su madre y siguió viviendo. Sin embargo, el dolor abrumador y la represión interior le hacían cada vez más imposible controlar sus emociones. Ethan. Si no estás contento, dilo. Si estás molesto, solo maldice. No tienes que reprimir tus sentimientos delante de mí. Ethan tembló violentamente y finalmente me soltó la mano. Lo siento, te lastimé. No pasa nada, sé que no fue tu intención. Ethan se quedó callado, luego levantó la mano y me abrazó.
Tras unos segundos, oí un sollozo ahogado en su pecho. Ethan jadeó con fuerza, apretando lentamente sus brazos alrededor de mi cintura. Sentí su dolor y no pude evitar llorar. Lo que más teme una persona no es la muerte, sino vivir sola. Yo lo estoy, y él también. Pero cuando nos abrazamos, nunca volveremos a sentirnos solos. No tengas miedo, estoy aquí. No sé cuánto tiempo pasó antes de que la persona en mis brazos se moviera un poco. Ivy, soy Staffy. Me quedé atónita y solté a Ethan. Lo vi alejarse rápidamente y sentarse de nuevo en el asiento del conductor. Miré mi pecho arrugado por la presión, y arqueé ligeramente una ceja. ¿Congestionado? Creo que lo estás disfrutando. La cara de Ethan se sonrojó al instante. Arrancó el coche a toda prisa. Me reí suavemente sintiendo que la tristeza se disipaba en mi corazón. Después de nuestro regreso, Ethan se mudó de la casa de la familia Chow. Compró una casa propia. A lo largo de los años, había estado ahorrando dinero, todo ganado apostando en autos, operando en bolsa e invirtiendo. Le ayudé a ordenar la casa, a acomodar los muebles y juntos la convertimos en un hogar. Escuchaba todo lo que le decía, actuando como un hombre importante al que no le importaban los detalles. Dije que sí con un murmullo. ¿Qué tal si cambiamos la bañera por una doble? ¿O si hacemos transparente el cristal del baño pequeño del dormitorio? Y la cama del dormitorio no es lo suficientemente grande, tenemos que comprar una más grande. La expresión de Ethan empezó a cambiar con torpeza, tartamudeando mientras me preguntaba por qué. Me puse de puntillas, me acerqué a su oído y reí suavemente. ¿Y si no es suficiente para nosotros? Ethan se tensó por completo, su nuez se movió rápidamente. Ver su mirada avergonzada me palpitó el corazón. Justo cuando estaba a punto de decirle que no lo molestaría más, porque no quería hacerlo, al instante siguiente me levantó por la cintura. Me tiró sobre la cama y sin esperar a que me levantara, me apretó contra el suelo. Entonces vino un beso intenso y apasionado. Ivy, ¿qué clase de fiesta de compromiso quieres? Después de un beso me sujetó la mano con fuerza y me preguntó. Hice una pausa, recordando de repente que aún teníamos que organizar una fiesta de compromiso. Las familias aristocráticas son muy particulares, esta ceremonia debía observarse. Tras pensarlo un momento, dije, te lo dejo a ti. No tengo preferencias. Al fin y al cabo, ni los compromisos ni las bodas me traían buenos recuerdos. Ethan guardó silencio un momento y luego me abrazó sin decir palabra. Medio mes después, el día antes de mi fiesta de compromiso con Ethan, Internet se volvió viral. El gobierno se apoderó del terreno que habíamos comprado con Ethan. Planeaban desarrollar la zona a gran escala, con enormes inversiones previstas. Naturalmente, los mayores beneficiarios serían los terratenientes y sus familiares. Cuando Miles llamó, Ethan y yo estábamos en su pequeña empresa. Así es, había empezado su propio negocio. Había adquirido las acciones de su madre y dirigía esta empresa, que no tenía vínculos con la familia Chow. Douglas, por supuesto, estaba más que contento. Consideraba que la permanencia de Ethan era una maldición para la familia Chow, y estaba deseando echarlo. Pero ni él ni Henry podrían haber adivinado que este era nuestro plan desde el principio. Solo cortando completamente los lazos con la familia Chow podríamos permanecer a salvo cuando la corporación Chow cayera. Señor Ethan, debe haber visto las noticias sobre ese terreno en Internet, dijo Miles con una nota de agradecimiento. Si necesitas ayuda, siempre estoy disponible. Ethan probablemente aún recuerda el rencor de la última vez, respondió con frialdad y colgó inmediatamente. Pero cuando se giró para mirarme, el dominante director ejecutivo se transformó al instante en un cachorro, con los ojos brillantes mientras corría hacia mí. Cansada, le demandé dándole unas palmaditas suaves en la cabeza. Ethan se detuvo un momento y de repente me preguntó cómo pensaba tratar con Henry. Su reputación en línea ya está empezando a deteriorarse, y muchos socios están desertando. ¿Deberíamos aprovechar esta oportunidad para echarlo y arruinar su nombre? No. Miré el rostro afilado de Ethan, esto solo lo arruinaría, no lo deshonraría. Quiero que pruebe lo que se siente la desesperación. Ethan echó la cabeza hacia atrás para mirarme y, después de un momento, levantó la mano y la presionó contra mi frente.
Lo que quieras, haré todo lo posible para que suceda. No frunzas el ceño. Me quedé atónito con la nariz erizada de emoción. Esa tarde le dije que tenía algunas cosas que hacer y me separé de Ethan. De pie frente a ese club, mi cuerpo no podía dejar de temblar. Ni siquiera clavándome las uñas en las palmas pude contenerlo. Este lugar era el club privado de Henry y mi pesadilla. Tenía aquí a un grupo de chicas de clase alta, usándolas para desahogarse él y algunos supuestos peces gordos. Más de una vez vi a chicas siendo sacadas de las habitaciones, cubiertas de sangre. Los que llegaron aquí ni siquiera eran humanos. Eran bestias peores que la basura. Tras un largo rato, cerré los ojos brevemente y entré. Desde que renací, había estado tramando un plan, y para entonces, ya había infiltrado informantes. Al llegar al piso reservado para los VIP de alto rango, oí débilmente sonidos provenientes de una habitación. Se oían gritos insoportables y gritos desesperados de auxilio. Bajo las extrañas luces parpadeantes, era como un infierno retorcido. Lo atravesé, cada miembro y hueso parecía latir de dolor. Pero aún así seguí adelante paso a paso. Tras confirmarlo con mi informante, le pedí que me entregara todas las imágenes que había grabado. Al ver cómo humillaban y golpeaban a la chica del vídeo, apreté los dedos con fuerza. Después de un momento, tras haber resuelto el asunto, estaba a punto de irme. Inesperadamente, al llegar a la escalera, vi a Henry caminando hacia mí. Sostenía en sus brazos a una niña temblorosa, su mirada era fría y sanguinaria. Me dio un vuelco el corazón y retrocedí rápidamente. Por un momento dudé, ¿debería avanzar o retroceder? Si entraba, todo lo que había hecho antes podría desbaratarse. Si me retiraba, esa chica podría estar arruinada esta noche. Señorita Ivy, debería irse ya. Después de que Henry se fuera, mi subordinado me lo recordó en voz baja. Me quedé quieto unos segundos y luego cerré los ojos con fuerza. Vuelve y encuentra la manera de salvar a esa chica. Henry ha tenido muy mala suerte últimamente y cuando se desahogue, podría acabar con la vida de esa chica. Mi subordinado intentó detenerme, diciendo que por muy cruel que fuera Henry, no mataría a alguien por capricho. Lo hará. Reprimí el temblor de mi corazón. Lo sé mejor que nadie. Mi subordinado me miró, abrió la boca y tras un instante bajó la cabeza y dijo, sí, señora. Como esperaba, la niña ya había sido brutalmente golpeada cuando la rescataron. Henry, como un loco, se excitó cada vez más mientras seguía golpeándola. Justo cuando la estaba estrangulando, saboreando la imagen de su dificultad para respirar, uno de sus hombres irrumpió diciendo que había problemas abajo y que debían llamar a la policía. En cuanto Henry giró la cabeza, parecía un demonio. Pero recuperó la compostura rápidamente. No solo se puso ropa limpia, sino que también ordenó con calma a sus hombres que cuidaran de la niña. Me escondí en las sombras observando su rostro con el pecho a punto de estallar de rabia. Cuando sus hombres me dijeron que habían rescatado a la chica, salí inmediatamente del club. En el coche uno de los hombres me miró por el retrovisor. Señorita Ivy, ¿se encuentra bien? De repente levanté la vista, me tiré del cuello empapado y le dije que estaba bien. Entonces, de vuelta a la familia Gian. Todavía tiene el banquete de compromiso mañana por la mañana. No a la villa Sicibay. Miré por la ventana, con la mente ocupada solo por el rostro de Ethan. En ese momento solo quería verlo. Pero lo que nunca imaginé fue que Henry me había preparado una sorpresa tan grande. Al ver la villa de Ethan envuelta en oscuridad, presentí que algo andaba mal y subí corriendo las escaleras. En cuanto olí la sangre, se me encogió el corazón. De repente abrí la puerta. Al instante siguiente me quedé paralizada. Allí yacía una mujer completamente desnuda en la puerta del baño, cubierta de agua, con manchas de sangre seca en la frente. Ethan estaba sentado en el suelo junto a la bañera, agarrando con fuerza una daga. Pero la daga no apuntaba a nadie más, sino a su propio brazo ensangrentado. Sus ojos estaban hundidos hasta el punto de congelarse, su rostro estaba pálido. Parecía un cadáver andante. Al verme se detuvo solo medio segundo antes de agarrar la daga y apuñalar de nuevo. No. Me lancé hacia adelante agarrando la mano de Ethan con fuerza.
Su fuerza era sorprendentemente feroz, pero permanecimos inmóviles. Giré rápidamente la cabeza y le dije a mi asistente que trajera un sedante del coche. El asistente bajó corriendo las escaleras. Ethan, soy yo, he vuelto. Solté una mano para levantarle la cara a Ethan, obligándolo a mirarme con claridad. Estaba empapado, temblando incontrolablemente, pero aún así me miraba. ¿Ivy? Soy yo. El rostro de Ethan se retorció de dolor por un instante. Luchó por agarrarme la ropa y luego intentó apartarme. No dejaba de murmurar mi nombre, diciéndome que me fuera, diciendo que me haría daño. No dije nada, solo le apreté la mano con fuerza. Al poco rato mis hombres entraron y le inyectaron un sedante a Ethan. Incluso cuando se desmayó, seguía aferrado a mi mano. Hice que mis hombres lo ayudaran a subir a la cama, sin soltarlo en ningún momento. Después de un momento hablé con voz ronca, comprueba si esa mujer aún respira. Mis hombres voltearon la cabeza en respuesta. En apenas unos segundos, innumerables posibilidades y planes de escape pasaron por mi mente. La chica en el suelo no era común, era la rica heredera que había estado aferrada a Ethan en el bar antes. Tina. Si ella muriera. Señorita Ivy. No está muerta, pero tiene una herida en la cabeza, dijeron mis hombres tras una pausa. Por su estado físico parece que la drogaron. Parpadeé y me quedé en blanco por un momento. Mirando la bata de Ethan empapada, asentí levemente. Entendido. Que alguien busque un médico y le haga un análisis de sangre. Sí. El subordinado se fue con Tina, y toda la sala quedó en completo silencio. Me quedé al lado de Ethan, sintiendo un escalofrío que me recorría el corazón. Si no me equivoco, debe haber reporteros acechando cerca de la villa de Ethan. Vigilaban el lugar como halcones, esperando destapar un escándalo entre Ethan y Tina. Para convertir la fiesta de compromiso de mañana en el telón de fondo de la desgracia de Ethan y la mía. Apretando los dedos con fuerza, bajé lentamente la mirada. Henry. Ya que tienes tanta prisa, mañana será el día en que encuentres tu fin. Más de una hora después, Ethan despertó. De repente se incorporó encorvado como un leopardo salvaje a punto de abalanzarse. Casi de inmediato su puño estuvo a punto de golpearme. Pero cuando vio quién era yo, se quedó paralizado un instante y luego, de repente, me abrazó. Ivy. Entre jadeos, dijo en voz baja para que no fuera una alucinación. Ivy. Lo siento. Al oír esas palabras cerré los ojos. Tenía la garganta irritada y dolorida, pero no me atreví a decir que estaba bien. Antes de que pudiera hacerlo, Ethan dijo, dijiste que no te gustaba que la gente entrara a la fuerza en nuestra casa, lo siento. Mi última lucidez se asentó presintiendo vagamente algo. ¿Qué más?, murmuró Ethan. No la toqué, ni siquiera la miré. Cuando la golpeé usé algo, no mis manos. Me quedé atónita por un momento con una mezcla de diversión e incredulidad. Sin embargo, también sentía una leve alegría, como si hubiera encontrado algo perdido. Sabía muy bien que aunque Ethan realmente le hubiera hecho algo, jamás podría culparlo. Pero en el momento en que supe la verdad, todavía me sentía afortunado. Ethan, gracias. Gracias por llevarme tan cerca de tu corazón, gracias por mantener la mente despejada incluso a costa de hacerte daño. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Después de que Ethan recuperó la consciencia, Tina, que estaba abajo, también despertó. Lloró con lágrimas en los ojos, diciendo que la habían incriminado y drogado. Sin embargo, nunca se atrevió a mirar a Ethan a los ojos. La observé así y tiré de la comisura de mi boca con ganas de reír. Ethan ya me había contado toda la historia. Regresó del exterior y vio a Tina, a quien habían drogado. Lloró y le rogó que la ayudara. Al principio no quería involucrarse, pero luego vio a la reportera escondida en las sombras. Si Tina se marchaba así como así, su reputación quedaría completamente arruinada. Incluso podría convertirse en blanco de malas intenciones. Indefenso, no tuvo más remedio que llevarla a la villa, pero le prohibió subir. Inesperadamente esta mujer actuó de forma imprudente, se desnudó e intentó seducirlo en el piso de arriba. Cuando Ethan la sacaba del coche e inhaló accidentalmente un poco del polvo de la droga, su mente ya estaba frágil.
Así que en cuanto vio a Tina, no dudó, agarró algo y la golpeó hasta dejarla inconsciente. Pero la combinación de sangre y droga le conmovió. Al final, solo pudo hacerse daño para mantenerse despierto. Al pensar en las heridas evidentes en el brazo de Ethan, una oleada de inquietud me invadió. Lanzando una mirada fría a Tina, eché a Henry y le dije que, salvo sorpresas, era Henry quien quería tenderle una trampa. Pero más te vale recordar esto. Si no te hubieras humillado hoy, nada de esto habría pasado. Tina se mordió el labio con fuerza, con cara de lástima. No me lo creí en absoluto y la miré fijamente diciendo, déjame decirte que si no fuera por Ethan y por mí hoy, ya te habría destrozado otro hombre. Te hago responsable de la lesión de Ethan. Si sabes lo que te conviene, te sugiero que hagas exactamente lo que te digo de ahora en adelante. El rostro de Tina palideció de miedo. Al ver que Ethan ni siquiera se molestó en mirarla, pareció finalmente aceptar la realidad. Bajó lentamente la cabeza y finalmente dijo, haré lo que me digas. A la mañana siguiente el banquete de compromiso se celebró según lo previsto. Los periodistas que rondaban la villa de Ethan no captaron nada, solo fotos de Ethan y yo entrando y saliendo alegremente. Al entrar al salón de banquetes, vi inmediatamente a Henry en un rincón. Su rostro estaba sombrío mientras escuchaba a alguien a su lado. Para cuando terminó de hablar, su rostro era solo una mueca sombría. Volviendo la cabeza, dio rápidamente algunas órdenes a sus subordinados. Al verlo actuar como si se enfrentara a un enemigo mortal, la frustración que sentía en mi interior comenzó a disiparse poco a poco. Había comenzado. Al poco rato comenzó el banquete. La expresión de Henry se fue agravando. Respondía a las llamadas sin parar, perdiendo los estribos constantemente y dando órdenes a sus hombres. Pero todo fue solo una gota en el océano. Miré mi teléfono y vi que la noticia ya había salido. Chao Corporation era sospechosa de evasión fiscal y estaba siendo investigada. Ahí vi, esto es obra tuya. La voz de Henry llegó de repente desde el otro lado. Levanté la vista ligeramente y me encontré con un rostro desencajado por una tristeza extrema. ¿Estás loco? ¿De qué le sirve a tu familia Gian la caída de la familia Chao? Si quieres estar con Ethan, quédate con él, nadie te lo impide. ¿Pero a qué te refieres con atacar a mi familia? ¿Cuándo te he hecho daño, Henry? Miré al hombre que se estaba volviendo loco frente a mí y pensé en silencio, en mi vida anterior. En esta, aún no había empezado a hacerme daño. Pero las cosas repugnantes que había hecho eran suficientes para matarlo 100 veces. Al ver que permanecía en silencio, la locura en los ojos de Henry casi se desbordó. Dio un paso adelante bruscamente y me agarró del brazo, queriendo que fuera a otro lugar a hablar. «Suéltame». En cuanto me tocó, todo mi cuerpo se tensó. Pero él me sujetó con fuerza, como si intentara aplastarme. Al ver su expresión, el miedo me invadió y, en un instante, perdí todas las fuerzas. «No la toques». Al segundo siguiente Ethan apareció de repente y asestó un puñetazo feroz que tiró a Henry al suelo. Tenía los ojos inyectados en sangre y una inusual aura sanguinaria emanaba de él. Antes de que Henry pudiera levantarse, Ethan le asestó varios golpes más en rápida sucesión. Recuperé la consciencia pensando que había perdido el control otra vez, y me apresuré a detenerlo. «Ethan, no necesitas ensuciarte las manos». Ethan lanzó otro puñetazo fuerte, pero consciente de mí finalmente se contuvo. Sin embargo, la furia en sus ojos no disminuyó en lo más mínimo mientras miraba fijamente a Henry. Su reacción me desconcertó, pero no tuve tiempo de pensarlo. Rápidamente lo aparté. Pronto los invitados de todo el salón de banquetes se reunieron a su alrededor. Al ver a Ethan golpear a alguien, empezaron a susurrar y especular. Algunos, asustados, abandonaron el lugar de inmediato. En medio del caos, poco a poco fui recuperando la compostura. Le pregunté a Ethan qué le pasaba. Negó con la cabeza sin decir nada, con una expresión aún sombría. No tuve más remedio que dejarlo de lado por el momento y decirle que todas las pruebas estaban listas. Miró fríamente a Henry, que estaba cerca, y dijo, «Empecemos». Justo cuando la sala se sumía en el caos, la gran pantalla comenzó a reproducir un vídeo. La primera parte del vídeo estaba compuesta por fotos, cada una con un zoom,
que revelaban el dinero sucio que la familia Chow había ganado a lo largo de los años mediante astutas artimañas y conexiones. También documentaba las actividades ilegales en las que Henry participó con información privilegiada tras tomar el control de la empresa. Al final, el vídeo expuso a docenas de altos ejecutivos e incluso accionistas involucrados en operaciones secretas de poder para transacciones sexuales. Una tras otra aparecieron rostros desagradables en la pantalla. Los altos ejecutivos de Chops, que habían acudido por respeto a la reputación de la familia Chow, palidecieron. Dios mío, ¿qué es todo esto? ¡Qué locura! ¿Se ha vuelto loca la familia Chow? En medio del alboroto, Henry se convirtió en el blanco del desprecio de todos. Innumerables personas lo señalaron, lo criticaron y lo condenaron por ser un inútil. Algunos incluso afirmaron que la caída de la familia Chow fue culpa suya. Henry, magullado y maltrecho, lloró entre la multitud, con el rostro teñido de azul y rojo. Justo entonces, una exclamación repentina estalló entre la multitud. ¿Qué es eso? ¿El club privado de Henry? Todos se giraron hacia el sonido y vieron el vídeo en la pantalla. Eran imágenes del club de Henry. Las chicas en los vídeos estaban pixeladas, pero su sufrimiento era inconfundible. Henry se quedó mirando la grabación, paralizado, atónito. Vi cómo su expresión se transformaba lentamente en desesperación, y el peso que sentía en el corazón finalmente se alivió. No hay necesidad de cumplidos, esto es justo lo que te mereces. Bastardo, estas bestias son unas bastardas. El mundo se está yendo a pique. Cosas tan asquerosas y repugnantes están sucediendo a nuestro alrededor. Ese Henry es una auténtica bestia, maldita sea. Las furiosas maldiciones resonaron por todas partes, y los rostros de la multitud se llenaron de indignación. Fueran o no sucios y reservados, en ese momento todos debían ser guerreros justos condenando al villano. Bofetada. Alguien le dio un golpe a Henry en la cara, maldiciéndolo por su descaro. Dijeron que el vídeo mostraba a un grupo de niños de la misma edad que sus hijas. ¿Cómo se atrevió Henry a hacer semejante cosa? Esa bofetada pareció despertar su curiosidad. Mucha gente se abalanzó sobre Henry, empujándolo y maldiciéndolo. Henry estaba completamente avergonzado, con el rostro lleno de terror. Esquivó y empujó desesperadamente, intentando abrirse paso entre la multitud, pero falló varias veces. ¡Ah! Bajo un inmenso tormento, dejó escapar un rugido desgarrador. En ese mismo instante se oyó el sonido de las sirenas de la policía desde afuera. Henry escapó. Cuando llegó la policía, se escabulló de la multitud y el caos. Pero yo ya le había cortado todas las demás rutas, dejándolo solo en un callejón sin salida. Le dije a la policía que podría intentar huir al extranjero por mar. Se mostraron escépticos, pero rápidamente enviaron gente a investigar. Mientras tanto, Ethan y yo nos quedamos en el salón de banquetes hasta que todos los invitados se marcharon. Nos subimos al escenario, nos pusimos los anillos de compromiso y nos besamos con ternura. Percibiendo que Ethan seguía inquieto, fruncí el ceño y le pregunté qué le pasaba. Solo tras mi insistencia admitió que se había enterado de mi visita al club clandestino de Henry anoche. Me detuve medio segundo y le pregunté, ¿y entonces? De repente sus ojos se encendieron de ira, y dijo en voz baja que también había visto a la chica que había salvado. Esa chica se llama Chloe. ¿Chloe? Sí. Ethan dijo con voz ronca, Henry mandó a alguien a buscar a una chica que se pareciera a ti. De repente me quedé paralizado. Recuerdos de los rasgos de esa chica me vinieron a la mente, sí que parecía tener cierto parecido conmigo. Se me encogió el corazón y sentí una ligera náusea. Ese canalla de Henry jamás podría sentir nada por mí, probablemente me guarda rencor, pero no tiene forma de desahogarse conmigo, así que eligió a alguien similar a mí. De repente Ethan pateó una silla cercana, diciendo que ojalá pudiera matar a ese cabrón de Henry. Miré su cara de enojo, pero extrañamente mi corazón se tranquilizó. Gracias a Dios. Gracias a Dios que nada se ha desviado. Menos mal que Ethan está aquí. La familia Chow se declaró en bancarrota, Douglas fue encarcelado y madre Chow recibió una sentencia suspendida. La familia Jian fue implicada y se le confiscaron la mayoría de sus bienes, y mi padre también fue destituido.
Pero gracias a mis precauciones previas, su reputación no se vio afectada. Esa ya era la mayor protección. Les conseguí un nuevo alojamiento y luego me mudé con Ethan. La casa que decoramos juntos antes. Después de que Ethan me tranquilizó, estaba a punto de irse otra vez, pero lo detuve. Henry se pondrá al día tarde o temprano, no pierdas el tiempo. Ethan parecía vacilante y fingí disgusto. ¿Qué? ¿Ya no te parezco tan poco atractiva? ¿No aprecias lo que tienes una vez que lo consigues, eh? Sin decir palabra, Ethan se dio la vuelta y regresó. Como un perro grande apoyó la cabeza en el hueco de mi cuello, acariciándome repetidamente. Finalmente murmuró que mientras Henry no lo hubiera atrapado, no se sentiría tranquilo. Ya estamos comprometidos. ¿Puedes soportar que tu nueva novia pase todas las noches sola en una habitación vacía? Antes de que terminara de hablar, la expresión de Ethan cambió. Ivy, solo son las 9. ¿Seguro? Sonreí. Son solo las 9, así que acuéstate temprano. No te pido que luches hasta el amanecer. Ethan me miró sin decir palabra, pero sus orejas se fueron poniendo rojas poco a poco. Me sentí secretamente encantada y lo molesté a propósito, diciéndole, no eres incapaz, ¿verdad? Después de eso Ethan me llevó de vuelta a la habitación y me dio una lección severa. Mientras me dormía, miré la hora, parecía ser poco más de medianoche. Ethan. Ya estoy aquí. Al oír la voz profunda de Ethan, caí en un sueño profundo. No tenía ni idea de cuánto tiempo había pasado cuando, de repente, una fuerza me ahogó y apenas pude respirar. Al despertar aturdida, descubrí que Ethan se había incorporado, rodeándome con un brazo. Percibiendo su inquietud, fruncí el ceño y lo abracé fuerte preguntándole qué le pasaba. Esta vez, se sobresaltó. Por alguna razón, estaba empapado en sudor frío. ¿Qué pasa? ¿Tuviste una pesadilla? ¿O te sientes mal? Habla, no me asustes, Ethan. No es nada, estoy bien. Ethan me abrazó fuerte. Ivy, te quiero. Me quedé atónita, pero antes de que pudiera reaccionar, me besó con fuerza. Al instante siguiente me arrancó el pijama que acababa de ayudarle a ponerse antes de acostarse. Omitido aquí. Al volver a abrir los ojos, sentí como si una rueda de coche me hubiera pasado por encima varias veces. Incluso levantar el brazo me costó un gran esfuerzo. Apretando las muelas, giré la cabeza y maldije en voz baja. Maldita sea, ¿todos a la vez? No volveré en toda mi vida, ¿eh? Ethan, entra. Sí sé, pero no hubo respuesta desde afuera. Fruncí el ceño. Pensé, si ese cabrón se atreve a dejarme sola en la cama tan temprano, un día lo arruinaré y lo convertiré en mi hermana. Justo cuando puse un pie en el suelo, una figura se acercó corriendo. Ethan entró con el desayuno, y al verme levantarme descalza de la cama, me ordenó bruscamente que no me moviera. Dejó el desayuno y se acercó castigándome con un pellizco en el tobillo, y luego me ayudó a ponerme los zapatos. Me sentí un poco abrumada por la atención, pero también pensé que la merecía. Después de todo, es mi hombre. Ethan me miró y sonrió con una dulzura increíble en sus ojos. Lo miré fijamente atónita. En mi mente la imagen de él sosteniendo mis cenizas mientras saltaba al mar en mi vida pasada pasó como un relámpago. Era casi igual que ahora. Una calidez me inundó el corazón y me incliné para abrazarlo con ternura. Henry estaba muerto. Murió a las 5 de la mañana. Se decía que murió en el camino de regreso tras ser capturado. Algunos dijeron que fue una enfermedad repentina, otros que fue envenenamiento, y algunos aseguraron que la policía lo mató a tiros. No tengo forma de saber la verdad. Ni quiero saberla más. Porque sabía muy bien que Ethan había salido una vez esa mañana. Estirándome perezosamente salí al balcón para disfrutar del sol. Parecía que solo en ese momento había salido realmente de la oscuridad. Los días venideros serían brillantes y largos, radiantes de luz. Ivy, casémonos. Ethan me abrazó por detrás. Sonreí y dije, de acuerdo. Entonces haré que alguien empiece a prepararlo ahora mismo.
Celebraremos la boda y registraremos el matrimonio mañana. Me quedé atónita. ¿Quién se casa al día siguiente de su compromiso? Pero he esperado mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Ethan me miró fijamente con los ojos llenos de sinceridad y pasión. Observé al hombre que tenía delante sintiendo como mi corazón se ablandaba poco a poco. Después de un momento sonreí y asentí. Entonces casémonos.